en estos espacios de webinar. Cómo me gusta que estés aquí para que puedas aprender, sobre todo con el temazo que te traigo hoy. De hecho, te traemos, porque esto es trabajo en equipo hoy. Voy a presentarte a parte de mi equipo y vamos a conversar sobre los buenos números. Sí, porque vamos a conversar sobre lo barato que puedes comprar. ¿Realmente es lo menos costoso que pudieras comprar? Vamos a conversar sobre los apartamentos. ¿Será que los apartamentos son la mejor inversión cuando uno va a comprar por primera vez? ¿Será que los apartamentos son una buena inversión cuando queremos garantizar un patrimonio del cual vivir en el futuro, gracias a que los inquilinos paguen las rentas? ¿Será que las nuevas leyes existentes afectan o benefician el hecho de que uno ponga su dinero en un condominio, en la compra de un apartamento? Sobre eso y más vamos a conversar, y para ello quiero invitar, como les había dicho, parte de mi equipo. Ella es Milena Montane, una de mis mejores realtors y con quien vamos a estar conversando sobre los condominios hoy. Bienvenida, Milena, ¿cómo estás? Gracias, Angélica, por invitarme. Muy feliz de poder compartir este espacio contigo. Un gustazo, y estaba comentando que vamos a conversar sobre si lo más barato realmente viene siendo lo menos costoso. Yo le recomiendo a usted que nos está mirando que saque papel y lápiz para que pueda hacer matemática con nosotros, porque los números son los que dicen la realidad. Y de antemano les digo que para el final les voy a tener una propuesta muy especial, porque cada caso hay que revisarlo de manera privada, así que de eso vamos a conversar en los últimos minutos. Este espacio va a durar aproximadamente entre 15, máximo 20 minutos, así que saca este tiempo para ti, regálatelo. Y cuando hayamos terminado, vas a saber todo lo que tiene que ver con las inspecciones estructurales que llevan los condominios en este momento, las reservas, y te vamos a explicar lo que eso significa, y vamos a saber también lo que tiene que ver con el down payment, ese inicial. Así que punto número 1, 2 y 3, y qué consecuencias tiene todo lo que acabo de mencionar para ti. Milena, ¿qué te parece si comenzamos por las inspecciones? ¿Qué dictan las nuevas leyes cuando uno va a comprar un condominio? Perfecto. Bueno, anteriormente las inspecciones se realizaban a los 40 años del condominio y ahí se hacían las reparaciones pertinentes. Debido al lamentable suceso que ocurrió en el 2021 en Surfside, eso cambió y ahora las inspecciones son requeridas a los 25 o 30 años del condominio, dependiendo de qué tan cercano esté del mar, y después de eso se hacen requeridas cada 10 años. Entonces eso ya es Mm, completamente diferente. exacto. Ahora, ustedes dirán, bueno, y inspecciones, ¿de qué me están hablando? Resulta que los edificios tienen que probar que están estructuralmente en buenas condiciones. Cuando hablamos de estructura, hablamos de techo, de plomería, de electricidad, de aire acondicionado. Ahora, ¿qué sucede si cuando llega esta recertificación, que ya es a partir de los 25 o 30 años, dependiendo de la zona donde esté el condominio, y en condominios que empiecen en 3 plantas o más? Bueno, ¿qué significa eso? Que si no está en buenas condiciones y no pasa la inspección, hay que hacer reparaciones. Y esas reparaciones, si el condominio no cuenta con las reservas suficientes, y desafortunadamente, al menos en la Florida, los condominios en su generalidad no cuentan con ese fondo, con esas reservas de las que vamos a hablar más adelante, tienen que pedir un préstamo. Y ese préstamo lo dividen para que los dueños de cada apartamento puedan pagarlos en un tiempo específico. Eso se conoce como Special Assessment. Entonces, no solo vamos a tener que pagar si compramos un condominio, si compramos un apartamento, la cuota que requiere la asociación, sino que adicionalmente, por un tiempo específico, tendríamos que pagar esta cuota extra para cubrir ese préstamo y poder hacer los arreglos pertinentes si el condominio no pasó inspección. Ahí es donde está la repercusión para ti. Así que punto número 1, matemáticos, esas inspecciones pueden desembocar en que si el condominio no ha cumplido o tiene reparaciones que hacer, pueden desembocar en un special assessment, que es un pago adicional sobre la cuota del condominio. Ahora, Milena, ¿qué te parece si conversamos sobre lo que tiene que ver con las reservas? ¿Qué son las reservas? Uh, Perfecto. Bueno, las reservas no es más que un dinero que necesita tener el condominio para hacerse cargo de reparaciones, gastos del condominio como tal, más allá de la asociación. Entonces, la reserva es un dinero que los condominios deberían tener, pero lamentablemente, como tú mencionabas anteriormente, no todos tienen las reservas requeridas. Entonces, como dueño de un apartamento, eso no es muy bueno para ti. ¿Y qué está sucediendo este año? ¿Cuál es la nueva legislación? Y
¿qué efecto pudiera tener? Este año la nueva legislación dice que tú necesitas obligatoriamente tener las reservas en un condominio a la hora de comprarlo. Ahora, ¿qué significa esto para usted? Como desafortunadamente la mayoría de los condominios no tienen esas reservas o no tienen reservas suficientes, pues adivina de dónde va a salir ese dinero que hay que recaudar. También del bolsillo de cada dueño. Entonces, las cuotas de la asociación que antes estaban para, bueno, el deber ser es que hubieran tenido reservas, pero si desafortunadamente hubo mal manejo o por el motivo que haya sido, no existen, esa cuota de la asociación puede subir, porque no solo ese dinero va a ser para cubrir los seguros exteriores, para cubrir el mantenimiento de las amenidades que pueda tener ese condominio como piscina, como cancha de tenis, como todo lo que se necesite, el landscaping, los parqueos, la pintura que se necesita, sino que adicionalmente hay que sumar ese monto que va a permitir que el condominio tenga reserva. Eso es lo que significa esta nueva ley. Y como es obligatorio, pues en este momento significaría que pudiera estar pagando más, que la asociación, el pago mensual de la asociación pudiera incrementarse. Y ustedes dirán, bueno, ¿y si yo no disfruto esas amenidades, será que yo tengo que pagar asociación? ¿Y cuál es la respuesta, Milena? ¿Sí? Ujú. En los Siempre. apartamentos, cuando uno compra, uno es dueño de la puerta para adentro, pero es responsable común de la puerta para afuera. Así que sí, aunque vivas en un piso 10, si en la zona donde está ese condominio es obligatorio pagar, digamos, seguro de inundación, usted tiene que pagar seguro de inundación. Y eso no significa que el agua vaya a llegar hasta allá arriba. Eso significa que en el caso de que haya una inundación, porque la zona pudiera ser propensa, las áreas comunes, que también son su responsabilidad, pudieran verse afectadas y por eso hay que pagar. Ahora, en términos de financiamiento, ¿qué significa? Cuando un condominio tiene reservas, o por lo menos en términos de financiamiento, si el condominio tiene 10% de reservas, pudieras estar comprando con mínimo inicial, que vendría siendo un 5%. Y si los condominios están aprobados para una compra en FHA pudiera ser hasta un 3,5%. La mayoría, desafortunadamente, como ya hemos conversado, ni tiene reservas y mucho menos están aprobados por FHA. La lista de aprobados es muy cortica. Pero vamos a pasar al tercer punto que te había mencionado y que tiene que ver con estas reservas y que sería el down payment, el inicial. Eso que sale del bolsillo y que el banco no te va a financiar. En este caso, ¿cómo son los números, Milena? Porque uno dice, bueno, lo más barato es un apartamento, pero la entrada también es la mínima. No. Si tienen reservas sería una entrada de un 5% con un préstamo convencional, pero viendo que la mayoría de los condominios en la Florida no tienen reservas, entonces tendrías que venir con un 25% del precio de la propiedad. Exacto, dependiendo del tipo de préstamo que vayas a usar. Y nos estamos enfocando en la parte de financiamiento porque, por supuesto, si lo vas a comprar en cash, solamente serían obligatorios el pago de los taxes y el pago de la asociación. El seguro sería si lo quieres tener, no es obligatorio. Pero cuando uno tiene un préstamo hipotecario hay que seguir las reglas. Y si el condominio no cumple con 10% de reservas, ya dependiendo del tipo de préstamo, pasaríamos a un 25% de down payment. ¿Qué significa eso? Tu cuota inicial o tu pago mensual va a ser un poquito más bajito, pero la cuota inicial, vamos a hacer números, Milena, para que nos puedan entender bien. Estamos hablando, por ejemplo, si un apartamento cuesta $250,000, el inicial que necesitaría, si no hay reservas suficientes, ¿de cuánto sería aproximadamente? Serían 62.500. 62,500. Ese sería el 25% de 250,000. Ahora, comparemos esto con una casa y vamos a subir el precio. Una propiedad, una casa que cueste $600,000. No estamos en 250, estamos en 600,000. Y que puedes comprar como primer comprador con mínimo inicial. Estaríamos hablando de un préstamo FHA con 3,5% de down payment. ¿Cuánto dinero requeriría, Milena? Por poner un ejemplo, $21,000. $21,000 versus Ajá. 65,000. Así, así están las cositas en los condominios. Entonces, siempre necesitamos conversar con los expertos para saber, de acuerdo con nuestra necesidad, pues sería lo más beneficioso, porque no siempre lo más barato es lo que menos cuesta. Entonces, ¿cuál sería nuestra recomendación general? Si estás pensando comprar un apartamento, recomendación número uno sería que ese apartamento tenga menos de 25 años. Si está cercano a los 25 años,
corres el riesgo de que tenga lo que hemos conversado, Special Assessment, una cuota de asociación más alta, y si lo compras, digamos, en nuevas construcciones que tenemos muchísimos proyectos, ya esta parte se elimina. Ahora, ¿qué sería lo segundo? Si desafortunadamente el ingreso que tienes en este momento no da para más, sería responsabilidad de trabajar con un equipo experto que pueda guiarte bien para que se busque el condominio más sano, con la asociación más sana posible, donde puedas o bien entrar con mínimo down payment, que es algo bastante difícil en este momento, al menos en los condados de Miami-Dade y Broward. Bueno, no imposible, pero es bastante difícil. O que aunque tengas que dar el 25% de inicial, sea un condominio donde la asociación tenga buena salud, que si no tiene las reservas completas, que por lo menos tenga una parte, porque eso va a hablar bien de la administración que tiene y eso es algo que uno desafortunadamente no tiene en las manos para manejar. Ahora, la invitación que te estamos haciendo, Milena y yo, con todo el equipo, es que nos reunamos. Esa es la invitación especial. Nos reunamos porque lo más importante cuando uno va a comprar una propiedad, ni siquiera es qué tipo de propiedad vamos a comprar. Lo imprescindible es ver qué es lo que tú deseas y cuál es tu capacidad. Y esos números nos van a decir si hay una coherencia entre lo que deseas y lo que se puede. Y si no la hubiera, nos va a permitir guiarte para que o bien te puedas preparar o bien puedas hacer una inversión, quizás no en un apartamento, quizás en un townhouse, quizás en una casa, quizás en un multifamily. Pero todo va a depender de tu caso específico. Así que vamos a reunirnos. Te puedes comunicar con nosotros como mismo te inscribiste y de hecho si por casualidad llegaste un poquito tarde a este webinar, lo vamos a dejar grabado en nuestra página de YouTube. Nos puedes enviar tu información para que podamos enviarte el link privado para que puedas ver este video y tenemos la disponibilidad de responder todas tus preguntas. Así vamos a darte una asesoría personalizada para determinar en tu caso qué sería la mejor compra, si la más barata o si la que mejores números ofrezca para ti. Milena, muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo y por haber traído esa actualización sobre los condominios en el estado de la Florida. No, gracias a ti por invitarme. Un placer. Y recuerden que nos seguimos viendo. Importante que envíen su información para que podamos hacer una cita personalizada y guiarlos paso a paso en su caso específico sobre lo que van a tener que hacer. Nos vemos pronto.